me acuerdo que sí, ahí ya está grabando. Perdona, ¿qué? Es que no escuché. Sí, no, Juan Ignacio, decía yo que como una retroalimentación, algo que se les hubiera quedado de ayer, ¿no? Algo que hubiera sido significativo, que les llamó la atención, que como para abrir frente hoy. Pues me quedo con la idea de cómo construir la propia ética, ¿no? En la comunicación. A veces creo que es ahí. A partir de estos auxiliares que pueden ser la filosofía y todo ese tipo de situaciones, para ver hacia dónde nos vamos, qué es lo que queremos comunicar, sobre todo porque a mí me parece que es lo más importante, qué queremos, y luego el cómo, aunque también se dice que la forma es fondo, creo que primero es qué y luego cómo lo podemos comunicar. Y la otra parte es la responsabilidad de lo que se dice, asumir propiamente la responsabilidad. No, después, no primero decirlo y después, ay, es que no quise decir eso, no, me malinterpretaron, o me están descontextualizando. Creo que esa parte es, sino, y también eso implica tener mucho cuidado porque si tú no quieres correr el riesgo de que, ay, que es que yo no dije, es que no significa, no quiere decir eso lo que yo dije, sino entonces, bueno, pues cuidar mucho las palabras para que después no digas esto, ¿no? Muchas gracias, Juan Ignacio. Sí, que lo resumimos en la palabra, el concepto, la noción de responsabilidad hermenéutica, ¿no? Que cada quien se responsabilice por lo que dice, ¿no? Y se comprometa con sus apreciaciones sobre las actividades públicas que tenemos. Cindy, adelante. Gracias. Bueno, yo con las ideas que consideré más importantes, con las que me quedé, es de que la sobreregulación no está funcionando, o sea, que el modelo de comunicación política está sobreregulado y que quizá lo que no necesitamos son más reglas, sino más ética. Me gustó mucho ese concepto que se habló de integridad electoral, o sea, que es pues sí, es un actuar con ética y responsabilidad por parte de todos los que forman parte del escenario político electoral, partidos, ciudadanía, autoridades, pero sobre todo eso, que cuestionarnos más que reglas, lo que se necesita es cómo vamos a actuar, cómo vamos a aplicar esas reglas para poder manejar un mejor escenario. Sí, es cuando. Sí, exacto, ¿no? De los conceptos que se virtieron aquí, hablamos de eso, de la inflación legislativa, de la sobreregulación electoral, que atrofia y que no permite como avanzar sobre un terreno seguro y que sería mejor entonces implementar la ética. Hablamos efectivamente de este concepto de integridad electoral, llamado así, generar una cultura en la que las personas tomen conciencia de sus actos y, como decíamos con Juan Ignacio, de lo que dicen, de cómo utilizan el propio sistema electoral y haciendo que no se utilice de manera personal o egoísta, sino que se utilice para el beneficio de los demás, de las demás, ¿no? Entonces, que justo la ética no sería necesaria para avanzar en ese sentido y para conformar, pues al final, que es lo que queremos, un modelo de comunicación política como un espacio dialógico en el cual nos sintamos seguros para poder construir conjuntamente ideas políticas que nos permitan asociarnos, gobernarnos, distribuir los bienes comunes que tenemos a disposición y esas cuestiones, ¿no? Y sí, efectivamente, yo también me recuerdo que tuvimos la oportunidad, ¿no? de hablar sobre la comunicación política y el marketing electoral y cómo a través de esta exposición que hizo, no me acuerdo quién nos dijo que ya estaba en el marketing, Beatriz, alguien que comentaba que estaba trabajando en esa área, que normalmente hay como una especie de código profesional, que es utilizar a toda costa el marketing, no importando los costos, pero hacer ganar, ¿no?, a la persona, ¿no? Entonces, de ahí llegamos como a una conclusión preliminar de que quizá todo estaba enfocándose de mala manera, ¿no? Que se estaba utilizando el modelo de comunicación política como
como un recurso para utilizar cualquier medio disponible, incluida la comunicación política, para consolidar candidaturas, propuestas, sin importar cuál era el demedro o el deterioro que se hacía de la democracia, ¿no? O sea, como que esto ha generado una cultura de la gandalle, no sé si le podríamos llamar así, pues una cultura abusiva, ¿no? De hecho, creo que yo utilicé un concepto que ahora no me acuerdo, que luego decías tú, Juan Ignacio, no sería tanto así, pero bueno, pero así, ¿no? Como abusivo, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? Convenenciero, creo que utilicé eso, ¿no? Y entonces, pues creo que el asunto aquí es que hay otro concepto que utilizo para estos casos, es emancipar la comunicación política, ¿no? Liberar la comunicación política, socializar la comunicación política, democratizar la comunicación política. ¿Qué es esto? Pues que a cada persona que encontremos en la calle le digamos y que esa persona sea consciente que es parte del modelo de comunicación política. O sea, que no es un asunto de un sector, de una élite, de una clase política, sino que justamente la comunicación política está donde está la sociedad. Es que esa persona, en el momento en el que comparte un contenido a través de sus redes sociales, está formando parte de la comunicación política. En el momento en que se informa, ¿no? y decide hacer algo con esa información, es parte de la comunicación política, ¿no? O sea, que no es un asunto sofisticado y esotérico, sino es una cuestión que está en las manos de todos, ¿no? Pienso mucho en esta lectura que se llama Categorías del Impolítico, de Roberto Espósito, donde justo habla de estas como paradojas, ¿no? O sea, repolitizar a la comunidad política que está despolitizada, en tanto que nosotros consideramos que solo son unos cuantos a los que llamamos políticos los que desarrollan ese modelo de comunicación, ¿no? Una paradoja, porque lo político es lo propio de la polis, o sea, es decir, la forma en la que se organiza la sociedad. Pero piénsenlo ustedes, cuando nosotros decimos los políticos, no nos referimos a nosotros, ¿no? O sea, nos referimos, es más, lo hacemos en términos peyorativos o hasta despectivos, ¿no? Ya politizaron eso, ¿no? O sea, si ya lo echaron a perder, ya lo besó el diablo, porque ahora los políticos lo van a ensuciar, lo van a usar para sus fines personales, partidistas y convenencieros. Entonces, ¿cómo repolitizar el modelo de comunicación política? Pues así, ¿no? O sea, es decir, poniéndolo en manos de la polis, poniéndolo en manos de las personas. Y creo que cuando digo poniéndolo en manos de las personas, en nuestra mente necesariamente surge lo digital, ¿no? O sea, es decir, la gente tiene un dispositivo móvil en sus manos donde puede informarse e informar políticamente, participar políticamente. Juan Ignacio, adelante. Creo que es un poco lo que decía Sócrates, ¿no? O sea, cuando decía ya olvídense de esto, o sea, los problemas ya los tenemos ahorita, aquí y ahora, ¿no? Ya olvidémonos de dónde viene el universo y todas estas cosas, ¿no? Creo que en ese sentido, ¿no? Vamos a ver cómo solucionar los problemas que tenemos ahorita nosotros en la polis propiamente, ¿no? Ahora, hay un asunto ahí interesante con Sócrates, ya que veo que ayer igual creo lo citaste, Juan Ignacio, te va a rayar, como se dice, esto que te voy a contar. Pero justamente, sí, o sea, sí, la anécdota tiene que ver con Sócrates, pero no es Sócrates el protagonista de esta anécdota, son los sofistas. O sea, ahí está el tema bien interesante y tiene que ver efectivamente con lo que estás diciendo, ¿no? Nos han vendido una historia de la filosofía que no es la correcta, pues diría yo, ¿no? O sea, es decir, una historia de la filosofía que conviene a una explicación de una democracia, de una democracia descafeinada, ¿no?
O sea, cuando yo digo democracia descafeinada, que como les comenté ayer es una idea que estoy trabajando, me refiero a decir, tu participación se agota en votar y ya, ¿no? Después te vas a tu casa y te olvidas 6 años, ¿no? Nosotros nos encargamos de la administración pública y de todo, ¿no? Pero y siguen haciendo campaña, ¿no? Y nosotros nos mantenemos al margen porque pues lo único que tenemos es la posibilidad de ir a votar, ¿no? Entonces, de hecho, la idea de derecho electoral se subsume a eso, ¿no? Lo electoral tiene que ver con las elecciones. Oigan, pero pues el modelo de comunicación política es un argumento para decir que nosotros estamos políticamente activas y activos todo el tiempo. Entonces, ¿por qué digo que tiene que ver con esta democracia descafeinada que se basa mucho en una especie de idea socrática de la democracia? Punto número 1, Sócrates no era demócrata, Sócrates era oligarca, ¿no? Él no quería que el pueblo supiera, entendiera, conociera o participara políticamente, ¿no? Esto es clarísimo, ¿no? O sea, como sabemos, quien desarrolla las ideas de Sócrates, quien las plasma y las pone por escrito es Platón, ¿no? La propuesta socrático-platónica es la del rey filósofo, que gobiernen los sabios, que gobiernen los que saben. El pueblo no sabe. Pero ¿por qué tiene Sócrates esta posición o postura? Bueno, pues porque Sócrates era rico. O sea, Sócrates era no solo de familia rica, sino que además tenía un par de amigos, entre ellos Critón, que lo becaron de por vida. O sea, Sócrates, tú dedícate a filosofar, famoso socio académico, tú por dinero no te preocupes, ¿no? Digo, si fuera el día de hoy estaría en un escándalo Sócrates, porque tenía como 3 casas, ¿no? En distintos lugares, una casa incluso de descanso, y eso lo sabemos porque cuando lo encarcelan, uno de sus amigos le dice, pues escápate y te vas a tu casa de verano, ¿no? Entonces, Sócrates problemas de dinero no tenía. Entonces, claro, eso le permitió desarrollar el famoso método socrático, que en el imaginario, el método peripatético, lo coloca como un Sócrates recorriendo la ciudad. No es cierto. Sócrates se iba a puntos específicos a enseñar a jóvenes específicamente seleccionados, jóvenes que cumplieran con los requisitos, no solamente, bueno, primero que fueran solamente varones, ese es un tema, ¿no? Segundo, que tuvieran una serie de requisitos, como decía yo, de una composición física, un mente sana en cuerpo sano, todas estas cosas, o sea, tenían que ir al gimnasio, ¿no? Tenían que tener un tipo de salud. Por eso toda esta idea de los efebos, ¿no? Y del amor platónico, porque Sócrates efectivamente creía que el único amor válido era el que se hacía entre hombres, ¿no? Entre el discípulo y su maestro, porque las mujeres no eran consideradas personas. Entonces, esa era la relación que él tenía con estos jóvenes, cosa que podemos ver en el sketch que hace Woody Allen en la película La noche de Boris Grushenko, donde se burla justo de estas cosas que estoy diciendo, ¿no? Claro, entonces Sócrates cuando ve que que el imperio griego, porque todavía va a pasar un tiempo para que ya tengamos a Alejandro Magno, que es justo cuando Aristóteles va a llegar a la academia, pero el imperio griego se está abriendo, hacia otros lugares, ¿no? Yo decía Alejandro Magno porque ahí es donde tenemos como las ilustraciones, pues en películas, en series de televisión, justo viendo cómo llegaron hasta Egipto, África, hasta esas zonas recónditas. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando Atenas se está abriendo al mundo, pues lo que hace es que extranjeros empiezan a llegar a la ciudad. Y esto a Sócrates no le gustaba. O sea, él decía, esto tiene que ser solo de los atenienses, tiene que ser de la clase alta ateniense, y estos atenienses tienen que tener una formación filosófica específica. Claro, entonces, ¿quién eran sus principales enemigos? Los sofistas. Porque los sofistas propugnaban por una educación democrática. O sea, ellos decían, no, pues es que hay que enseñarle a todo mundo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? O sea, hay que enseñarle a todo mundo a saber expresarse, a argumentar, a filosofar, para que en dado momento esa riqueza de todas esas naciones, pues se puede expresar, ¿no?
Y Sócrates odiaba tremendamente esto, al grado que se tomó la cicuta. Esto ya se lo llevó a la fregada, a mí, elimínenme, porque imagínense qué soberbia de Sócrates porque dice, yo solo sé que no sé nada, pero así sé que soy el que sabe más. Esa es la trampa socrática. ¿Por qué les digo esto? Porque ¿qué hombre está tan desesperado para suicidarse? Porque no hay un interlocutor válido con el cual compartir su conocimiento. Imagínense la desesperación de Sócrates. Si Sócrates realmente amaba a la juventud, pues debió quedarse a enseñarles, ¿no? Debió quedarse a preservar su método. Pero no, o sea, él creía que eso ya se había deteriorado. A la muerte de Sócrates, Platón huye de Atenas y se hace asesor de un autócrata, ¿no? Y o sea, ahí está la explicación más fácil, ¿no? Sócrates no quería la democracia. Los sofistas. Esto lo pueden leer ustedes en la historia que ha reconstruido, la antihistoria que ha reconstruido Michel Onfray en sus distintos escritos, ¿no? Claro, Occidente prefirió quedarse con la figura de Sócrates porque parecía más conveniente, pero hay una contradicción, ¿no? O sea, ¿cómo podemos asociar a Sócrates con la idea de democracia o de paideia cuando en realidad era uno de sus más acérrimos críticos? Sí, Juan Ignacio, adelante. Es que, perdón, ayer estaba leyendo esta distinción de cuándo se pelean, la distinción entre los sofistas y los socráticos de alguna manera, y los que eran los precursores de la filosofía natural, ¿no? Propiamente. Pero lo que no entendía, lo que yo no alcanzaba a entender, era que era un asunto de percepción en el sentido de conservar el conocimiento de unos para unos cuantos y los de otros para abrirlos, ¿no? Y entonces esta situación se vuelve, y ya tenían ellos su propio modelo de comunicación porque logran darle la vuelta, o sea, acabar con el prestigio que tenían los sofistas, de ser los sabios a ser los charlatanes del conocimiento. O sea, ya operaba un modelo de comunicación ahí. Totalmente. Podríamos decir, ¿no? Totalmente. Es que la propuesta, lo podemos leer en Jagger, ¿no? O sea, la propuesta de los sofistas es la paideia, la educación cívica de las masas. La educación cívica de las masas. Pero a Occidente no le gustaba eso, ¿no? O sea, a Occidente le gustaba un poco como esta postura platónica de un modelo, en topos uranos, un diseño político, una clase política, ¿no? Pero ¿y cómo la empatas con lo de la democracia? Ahí es donde empiezan como las contradicciones. Tienes que generar una especie de democracia descafeinada, ¿no? No de sociedad del conocimiento, que era lo que proponían los sofistas. Entonces, ¿qué hacen? Rescatan los textos platónicos, rescatan a Aristóteles, le corrigen la plana a Platón a través de Aristóteles y lo hacen más sensato. Pero en la propuesta de esta triada socrático, platónica, aristotélica y luego tomista, lo que está es la hegemonía cultural, no sé si me explico. O sea, una preponderancia. Sí, Juan Ignacio. Luego la otra parte, creo que esta frase que pasa de Sócrates, ¿no? En la historia de yo solo sé que no sé nada, y tratando de matizar en el sentido de que, pues aunque sé mucho, todavía ignoro mucho más, es un muestra de la soberbia propiamente, ¿no? Porque a pesar de que no sé mucho, sé más que ustedes, ¿no? A pesar de que hay mucha ignorancia y que todavía ignoro muchas cosas, dentro de todo ese universo, yo sé más que ustedes, ¿no? Y por lo tanto soy más que ustedes. Y como soy más que ustedes, pues no puedo convivir con ustedes y me tomo la cicuta. Exacto, esa es la explicación, exacto, ¿no? Y claro, pues porque, o sea, yo entiendo que Sócrates se ha vuelto un referente cultural, pero no tiene sentido la historia como la explican, ¿no? Y hay otra versión también, o sea, es decir, Sócrates, que tiene que ver con la esposa de Sócrates. O sea, es decir, hay toda una historia invisibilizada sobre la participación femenina en la filosofía griega, ¿no? Porque también Occidente prefirió identificar con una figura varonil el nacimiento, el surgimiento de la filosofía, ¿no? Sócrates es el parteaguas.
Es más, al grado que se dice filosofía presocrática, y se encierra un montón de filósofos interesantes como Heráclito o Demócrito en un recipiente muy corto, ¿no? O sea, como antes de Sócrates, después de Sócrates, ¿no? Sócrates es el padre de la filosofía occidental, parece, pero insisto, tiene ahí algunas cosas que no cuadran, ¿no? Qué bueno que lo sacaste a colación porque yo creo que sí tiene que ver mucho con eso, ¿no? O sea, es decir, desde ahí arranca como una especie de, pues sí, de paradigma, que le llamé yo democracia descafeinada, ¿no? Donde sí optas por un sistema democrático, pero es un sistema democrático discursivo, ¿no? No social, ¿no? O sea, la democracia que debiera plantear un modelo de comunicación política digital, que es lo que llamamos sociedad del conocimiento, como hoy se le llama, que yo sé que hay una discusión tremenda entre los filósofos y las filósofas que dicen, eso de la sociedad del conocimiento es un bulo porque pues, significa muchas cosas y nada, ¿no? Entonces, pues mejor apostarle a cosas más concretas, ¿no? Pero en el siglo XIX le apostaron a pueblo, por ejemplo, ¿no? O a nación, o conceptos así que podían también haber sido como muy difusos, pero hoy creemos en la sociedad del conocimiento. Hace rato a las 9 di una clase sobre justicia digital y les estaba yo presentando todo el proyecto de la Cumbre Judicial Iberoamericana sobre e-justicia y la idea de sociedad del conocimiento está a la base de toda esa propuesta. Sí, que a mí sí me parece concreta. O sea, sociedad del conocimiento es empoderar a la sociedad para que tenga en sus manos las herramientas para generar conocimiento y para administrar conocimiento y para producir con ese conocimiento mayor cohesión social, mayor justicia social y mayor democracia. O sea, yo creo que sí es algo concreto. Puede ser utópico porque dices, híjole, es que nuestras sociedades desiguales, nuestras sociedades desinformadas, nuestras sociedades pobres, ¿no? ¿Cómo va a funcionar eso? Esa es la pregunta, ¿cómo la vamos a hacer funcionar? O sea, ¿cómo vamos a hacer para que la gente que, pues eso, que no tiene la educación cívica adecuada la tenga? Ese es el gran reto. Y no apostarle a Sócrates. Bueno, pues como no la tuvieron y como hay un resto de gente que no la va a tener y que va a ser incivilizada y va a ser barbárica y va a ser agresiva, pues entonces nosotros que sí sabemos nos encargamos de gobernar por ellos, ¿no? ¿Ya más o menos? ¿Vieron? Sí, como... porque estás dirigiendo entonces una democracia aristócrata. O sea, estás aristocratizando la democracia de alguna manera. Ok, o sea, ok, acepto que todos podemos participar en la vida pública, en la democracia, pero ¿qué crees? O sea, no es como tan simple porque pues hay formas, hay esquemas, hay maneras de proceder de alguna manera que implican una preparación que no todos y no todas tienen. Por lo tanto, entonces, esto se vuelve selectivo. Entonces, exacto. Entonces, somos democráticos. Ah, ok. Oye, pero entonces, y puedes decir esto, ok, lo acepto que se necesitan ciertas características adicionales al hecho de poder participar nada más por democracia. Pero pues entonces dame la oportunidad de que yo me prepare, de que yo asuma, de que yo adquiera esos conocimientos. ¿Qué crees? Hay otras necesidades y entonces no puedo satisfacer tus necesidades de capacitación. Pues lo dejamos para después, ¿no? Entonces, deja en las manos de los que saben y de las que saben, ¿no? Creo que esto ha sucedido y sigue sucediendo actualmente. O sea, podemos crear acciones afirmativas, podemos crear ajustes razonables en muchas otras cosas, pero el paradigma sigue siendo el mismo. Sí, yo creo que sí, que ese es lo que llamamos paradigma occidental, ¿no? Por eso es que si ustedes quieren como un poco adentrarse en esta otra perspectiva, ¿no? Que incluso lleva a un debate muy interesante de si deberíamos de seguirle llamando democracia, ¿no? O sea, por el momento se opta, digamos, por esa acepción, ¿no? Que en el fondo pues sería formas societarias, no sé cómo decirlo. Pero bueno, yo creo que quien ha desarrollado de alguna manera esta tendencia puede ser Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Que curiosamente parte de ese mismo presupuesto, ¿no? O sea,
las favelas en Brasil, las comunidades indígenas en América Latina no tienen democracia, o sea, son violentos, son bárbaros, son incivilizados, ¿no? Entonces, América Latina no tiene un futuro, o quizás es que tiene otra manera de entender las cosas y sí se les puede hacer, pues se les puede dar ese giro, ¿no? O sea, decir, entender cómo son esas formas de organización social y agruparlas, articularlas, hacer algo, ¿no? Quizá hay una epistemología distinta en ello, ¿no? Y yo creo que sí, por ejemplo, en el tema del presupuesto participativo, yo sé que es un, es un lugar común, un cliché si quieren ustedes, pero surgió ahí, o sea, surgió en Brasil, surgió en Colombia, surgió en México y surgió de las clases populares, o sea, es decir, la idea surgió de mirar cómo se organizaban los cinturones marginales para conseguir cosas al interior de sus comunidades, ¿no? Pero quizá es una cuestión, como dicen algunos antropólogos, de centro-periferia. O sea, quizá es un sesgo cognitivo que tenemos de pensar, la democracia solo se puede en ciudades donde está consolidada la civilización. No sé si me explico, ¿no? Y, o sea, como que hay esa idea, o sea, comunicación política solo se puede, pues cuando la gente tiene como una especie de estatus o pertenece a una clase social donde tiene un tipo de herramientas o de tecnología para acceder a ello, ¿no? Yo creo que por ahí está la gran discusión sobre la democracia en América Latina. Eh, eh, digamos, quitarnos estas telarañas de la cabeza y empezar a pensar en proyectos, como dices tú, que generen eso, ¿no? O sea, qué terrible, casi nadie lo ha dicho, pero un símbolo de eso era el Mijis. El Mijis se constituyó semióticamente y sociológicamente en un referente sobre eso, ¿no? O sea, alguien que había pertenecido a una banda, o sea, como le llamamos, ¿no? Que se había tatuado, que había participado quizá en algunas cosas incluso delincuenciales, bueno, se transforma, se convierte en político, llega a diputado, se vuelve referente y qué triste, hoy está muerto. Y no sabemos por qué se murió. Entonces, todavía estamos muy lejos de entender todas estas cosas de las que estamos platicando hoy. Sí, Juan Ignacio. Ahorita que estás tocando ese caso, yo creo que lo podemos analizar desde la sociología y desde la antropología, porque si bien es cierto, fue un fenómeno, como un ejemplo de decir que el garantismo funciona, ¿no? Porque una persona rehabilitada del pandillerismo a la sociedad, pues es decir, sí está funcionando la política criminal de readaptación, o sea, vamos bien en ese sentido. Y aquí está el ejemplo. Pero después resulta que en los últimos días su legado, en ese sentido, se trata de apropiar de la candidatura indígena, ¿no? Y entonces quiere ocupar ese espacio. Y vienen las comunidades indígenas y dicen, no, yo no te reconozco como mi representante. Y lo tiran, ¿no? Y dices, oh, ¿hasta dónde este modelo de comunicación puede tener estos límites de hacer pasar lo que no es por lo que sí es, ¿no? Y eso ahí queda. Sí, yo creo que lo del Mijis es un caso aislado, ¿no? O sea, no podemos hablar, como dices tú, del triunfo de algún modelo o de algo, ¿no? Porque es evidente que no, no han funcionado esos modelos, ¿no? Lo ponía yo como caso trágico porque al final, o sea, ya no tenemos pues ese interlocutor, ¿no? Porque en cualquier caso, nadie en este país merece morir de forma violenta, ¿no? O sea, supuestamente tenemos garantías y tenemos un debido proceso, eso, y necesitamos un interlocutor así, como necesitamos interlocutores desde las comunidades indígenas, como necesitamos, o sea, interlocutores desde desde los diferentes grupos que necesitan ser escuchados y escuchadas, ¿no? Entonces, por eso es lo que yo entiendo por paideia, por social conocimiento, por modelo de comunicación política, ¿no? O sea, que mientras estamos aquí especulando sobre qué es lo que requerirían los pandilleros jóvenes en México para integrarse a la actividad política, fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tendríamos que hacer para que las jóvenes y los jóvenes de este país, en lugar de estar pensando si se van con el crimen organizado o se van de migrantes, ¿no? Están pensando, ¿y cómo hago para participar políticamente
¿qué hago, no? Para poder expresar mis opiniones. No lo sabemos porque no están, no se me explico. O sea, hay un divorcio. Esa es la democracia descafeinada. Al final triunfó Sócrates, porque estamos discutiendo nosotros los problemas de ellos, los de los indígenas los estamos discutiendo ahí. Aquí debería de haber 10 indígenas diciendo las cosas deberían de ser así. Nosotros en las comunidades sí usamos los dispositivos, pero también tenemos otras estrategias. No sé si me explico, ¿no? Sí, Juan Ignacio. Es que aquí es un asunto ya de cultura. O sea, ¿cómo hacer para que, lo acabas de decir, cómo hacer para que los menores de edad, los adolescentes, no aspiren a ser narcotraficantes? No, es un asunto cultural, propiamente, porque es algo que es una inspiración, porque dentro de la cultura es un modelo de éxito. Si tú ves que alguien que trabaja día con día y se esfuerza haciendo un trabajo que socialmente es bien visto y no despega, y ves que estos cuates con poco esfuerzo obtienen lo que se percibe como el éxito, pues es muy difícil luchar contra eso. Y si a eso le sumas que en los medios de comunicación tenemos N cantidad de series que en lugar de que reflejen la complejidad del fenómeno del narcotráfico, te está mostrando lo fácil que es la vida y lo exitoso que puedes llegar a ser en el corto tiempo, pues la operación es muy sencilla. Vivir poco tiempo con éxito o vivir mucho tiempo sin él, ¿no? ¿Qué es lo más valioso para ti? Y es ahí donde pues, creo que es un grave problema de cultura y del modelo de comunicación que tenemos. Sí, ese punto también es polémico, ¿no? O sea, me toca a mí analizarlo muchas veces, puesto que me toca analizar la cultura popular. Y muchas veces me han comentado eso, o sea, me dicen que, y ya he desarrollado una explicación para eso, ¿no? Me dicen que no deberíamos como censurar, limitar todas estas series de narcotraficantes. Hicimos un foro sobre Breaking Bad y justo una persona se levantó y dijo, qué mal que se esté haciendo este foro, ¿no? Porque esto es una apología del crimen, ¿no? Entonces, yo lo que le respondí a esa persona y lo que vengo respondiendo desde hace algunos años es que justo eso es el modelo de comunicación política, que no podemos censurar previamente ni podemos limitar los mensajes y los contenidos y que se debe hablar abiertamente de todo. Que lo que tenemos que hacer, como tú bien dijiste, Juan Ignacio, es crear una cultura responsable de los contenidos que consume. El problema, ayer lo discutimos, no es la información o la falta de información, o en este caso la infodemia o la desinformación. El problema es la falta de herramientas para discriminar esa información, ¿no? O sea, lo que necesitamos es crear cultura, tenemos que crear pensamiento crítico. Y ya, yo entiendo que eso dicen, es utópico, es dificilísimo. O sea, ¿cómo en los jóvenes, en los pandilleros, en la gente marginada vamos a crear, pues, justo esas herramientas para que puedan aprovechar de mejor modo esos contenidos? Ese es el reto. O sea, eso es lo que tenemos que pensar, porque, insisto, si renunciamos de inicio a ello, si claudicamos a eso, entonces sí nos colocamos en un modelo socrático, ¿no? Bueno, simulemos que les tomamos la opinión, pero las decisiones las vamos a tomar nosotros. Simulemos que sí nos interesan los jóvenes, pero ya los dimos por perdidos. Y entonces, o sea, yo no sé, yo diría, esa es la cultura. O sea, la cultura es rotoscópica, ¿no? Toma de ahí, lo transforma en productos y lo devuelve. Y claro, podría parecer que es una especie de apología, ¿no? De algo que fomenta, ¿no? Las cosas, pero en realidad es porque de ahí lo tomó. O sea, hay una sinergia, ¿no? Y sí es performativo. Entonces, conclusión, yo diría, no censurar, sino otra vez, apostarle a la educación, apostarle a la cultura, apostarle a la ética. Entonces, pues yo sé que eso es difícil porque lo platicaba con un compañero de Michoacán, que en Michoacán, donde tienen un montón de problemas de esta índole, ¿no? De cuestión, alguien dice, ¿dónde no? ¿Dónde no en México, no? Bueno, le decía, es que no hay otro camino. Yo sé que una reforma educativa o apostarle a la educación nos va a llevar décadas, pero ese es el camino.
No pueden ser las sanciones, no puede ser descartar de inicio a alguien, no puede ser la censura o la falta de libertad o los controles, ¿no? No sé, eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, y creo que aplica para el modelo de comunicación política, ¿no? Porque parecería un dilema, pero quizás es un falso dilema, ¿no? ¿Qué hacemos para obligar a las candidatas y candidatos para que no ridiculicen o hagan del derecho electoral algo banal, ¿no? O sea, que las campañas sean serias, sean rigurosas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues una es forzándolos a través, como decíamos, de reglas y de normas y de criterios y de estándares y no sé qué. Y la otra es haciendo que la sociedad se vuelva exigente y ya no consuma eso, ¿no? Y que al rato, pues, ya nos resulte rentable hacer un TikTok, porque de ahí nadie va a votar. No sé si me explico. Yo creo que ese es el camino. Es largo, es difícil, es complicado, sí, pero ese es el camino. Sí, Jorge Alberto, adelante. El micro. Sí, está apagado tu micro. Perdón. Creo que un ejemplo claro de lo que acaba de señalar es lo que le sucedió al exgobernador de Nuevo León. Una de sus propuestas en un debate presidencial de manera arcaica de cortarle las manos a las personas que robaran del erario público, pues hoy lo ve él reflejado en su propia persona, pero esa propuesta no cayó bien. El tema de no ridiculizar el derecho electoral o de dejar de darle la vuelta al derecho electoral, sí, como se veía ayer, está sobreregulado el tema de las campañas, de las precampañas, de la fiscalización, etcétera, pero no es suficiente. Todo lo que están escrito en reglamentos, en manuales, en acuerdos, no es suficiente para dejar de darle la vuelta a las normas del derecho electoral. Creo que una de las principales herramientas que podemos tener es precisamente el tema de la educación cívica, el tema de fomentar o de ir más a fondo la educación cívica desde la educación básica, para que cuando lleguemos a tener la calidad de ciudadanos, tengamos una cultura política democrática sólida que nos permita precisamente diferenciar este tipo de banalidades, ¿no? Sí, sí, Jorge Alberto. Yo creo que incluso tenemos que atender ambas cosas. O sea, me voy a explicar. O sea, puesto que el camino no es la sobreregulación, tenemos que atender tanto a quien produce la comunicación política como a quien la consume. O sea, yo dije cuando le respondía a Juan Ignacio que lo que necesitamos es formar a la gente y dotarla de herramientas para que discierna sobre la información política que recibe. Y con lo que tú dices, Jorge Alberto, sumo otra cosa. Y también hay que insistir a los candidatos, a las candidatas, a los partidos políticos. Hay que insistirles que tienen que subirle el nivel a la comunicación política. Entonces, es desde los dos lugares, ¿no? O sea, decir, tú que además tienes, pues eso, una serie de privilegios, un estatus, tienes el tiempo, tienes los recursos, ¿no? Súbele el nivel. Ah, no, es que la sociedad a la que voy a llegar pues no me va a entender de otra forma. ¿Cómo sabes? Les digo que esas son las telarañas, ¿no? Entonces, pues es que así voy a ganar. Pues es que no se trata de ganar, se trata de hacer esto más democrático. Y si como candidato, como candidata, ya tienes esa idea de que es ganar por ganar, entonces estamos fregados. Estamos, como decíamos ayer, en una mediocracia, ¿no? En una cacocracia, ¿no? Que súbele el nivel e insistirle, ¿no? O sea, es tu responsabilidad, es tu responsabilidad. Y además hay estrategias, porque subirle el nivel no quiere decir hacerlo inaccesible, hacerlo aburrido, hacerlo técnico, ¿no? O sea, hay maneras de presentar contenidos buenos, contenidos formativos, en formatos amenos, ¿no? O sea, no está casado lo uno con lo otro, ¿no? No sé si me explico.
Yo insisto, y bueno, lo saben algunos y algunas de las que están aquí, yo he estado los 5 años que llevo en el Tribunal Electoral experimentando con eso. O sea, ¿cómo podemos utilizar los recursos que tenemos a la mano, las redes sociales, todo el modelo de comunicación política para llegar a más personas, pero mostrando mensajes, pues eso, formativos, ¿no? Yo creo que hay fórmulas, yo creo que sí se puede, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo ayer les proponía lo de la alfabetización digital, ¿no? O sea, que va en este sentido, ¿no? Un programa, así como lo pensaba Vasconcelos en su momento, ¿no? Un programa de alfabetización. Pues, y cuál era el sueño en ese momento, ¿no? Cuando se creó la Secretaría de Educación Pública, cuando ilustres personajes como Gabriela Mistral venían a México y eso, pues era una cruzada cultural, ¿no? Y que era, pues vamos a llevar los clásicos a los lugares más recónditos, a la sierra, ¿no? Vamos a hacer libritos sencillos que llegue a todo mundo. Pues hoy, imagínense, con lo digital tendríamos más opciones, ¿no? Insisto, estrategias. Y que se lea mucho, que se lean buenas cosas, o sea, que logramos sembrar en los jóvenes, en las jóvenes, pues ideales de justicia, de democracia, de paz, ¿no? O sea, lo que se nos ocurra, ¿no? Pero si estamos con el chip contrario, ¿no? El chip es, pues hay que ganar espacios, hay que hacer más clientela, hay que mantener la estructura, ¿no? No sé, las bases del partido, pues no va a funcionar, ¿no? O sea, creo que estamos perdiendo tiempo muy valioso y lo hemos perdido por el planteamiento del sistema electoral como está, ¿no? O sea, si lo concibiéramos así, el modelo de comunicación política se convertiría justo en eso, en una especie de cruzada nacional para democratizar al país. Y democratizar al país, pues va de la mano con la justicia social, con la paz, ¿no? O sea, con otros valores que nos están haciendo falta, ¿no? Porque, pues, democratizar, como yo lo entiendo, es acceder a esta sociedad del conocimiento, tener más o menos todas y todos los mismos conceptos bien amarrados, acceder, como decía Juan Ignacio, a, yo sí quiero hacer eso. ¿Qué hago? ¿Dónde accedo? ¿No? ¿Es fácil o difícil? ¿No? O sea, quiero formarme en eso. Quiero ser candidato algún día, quiero aportarle a mi país con ideas, ¿no? Yo siento que tengo cierto liderazgo en mi comunidad. ¿Cómo puedo hacerlo? Tenemos que generarles esos espacios. Y no alienarlos, o sea, no decir, bueno, ya entonces ahora lo coopto para mis fines. No, o sea, hay que darles el espacio para que entonces se sigan formando, tengan acceso a becas, a educación, no sé, hasta donde se pueda, ¿no? O sea, es una sinergia absoluta, que tiene que articular derecho a la educación, tiene que articular el derecho a la seguridad pública, porque bueno, pues a lo mejor tienes garantizado el derecho a la educación, pero pues para llegar a la escuela, pues corres un riesgo tremendo porque ahí hay grupos delincuenciales, hay un retén, ¿no? Pues no se puede, ¿no? Derecho a la alimentación, derecho a la salud, ¿no? Ahora con todo esto que sufrimos de la pandemia. Y fíjense qué interesante, porque entonces el modelo de comunicación política no es un asunto así, quizá como a veces cuando uno llega por primera vez, como algo muy soso, técnico, pequeño, ¿no? O sea, se trata, como lo dije ayer, de algo dinámico, de algo que siempre está en construcción. Y si es algo dinámico y se le puede de alguna manera mapear, yo creo que ahí surgirían muchísimas estrategias. Yo decía que podríamos crear como una especie de comisiones, comités, ¿no? Como en el modelo del ombudsperson, ¿no? O sea, lo que le llaman, pues sí, ombudsperson de las audiencias. O sea, nosotros nos movemos y funcionamos como una audiencia de la comunicación política. Es decir, estamos recibiendo ideas que eventualmente nos van a hacer tomar decisiones a nivel político. Piénsenlo ahorita con el tema de la revocación. O sea, yo creo que en este país, en serio, o sea, aunque como se dicen los memes, ¿no? Ya dejé de ser experto en pandemia, ahora soy experto en materia de guerra
y ahora soy experta en revocación de mandato, ¿no? Somos muy buenos opinando y está bien, porque como dije, de eso se trata, ¿no? Yo creo que es clasista pensar, decir, no, es que es un opinólogo, opina de lo que sea, no sé qué. No, o sea, yo soy de la idea, como han visto, de ser más libertario en ese sentido, ¿no? Sí, que la gente opine, ¿no? Quizá eso dice, es que eso genera desinformación o infodemia, no sé. No, el problema es que, insisto, no tenemos las herramientas para discernir eso, pero bueno, ahora estamos opinando sobre la revocación de mandato, pero yo creo, en este país, no hay alguien así que al 100% te pueda decir, la revocación del mandato es mala, la revocación del mandato es buena. Hay una serie de argumentos de ambos lados y aunque uno pueda tirar para un lado o para otro, las cosas no son del todo claras. Y hay quien incluso dice que eso favorece justo a un sector, ¿no? Que es un sector que está en favor de la revocación de mandato. Pero lo que quiero decir es que está todo tan confuso porque nuestro modelo de comunicación política justo está así, está desatado, no sé cómo yo, o sea, no tenemos conciencia de ello, ¿no? Entonces, cuando digo modelo de comunicación política, yo me imagino una serie de herramientas o instrumentos, como en su momento hubo de verificar, esta información es real, esta no es real, ¿no? Esta está falseada, esta es una fake news, como se dice, ¿no? Y tener comités, ojo, esta información está tratando o está intentando de hacer esto, ¿no? Está manipulando. A esas estrategias me refiero. Sí, Juan Ignacio. Ahorita que salió el tema de la revocación de mandato, me acordé de una plática que tuve con otro abogado, ¿no? Él no le entra de lleno a los temas electorales, pero me decía, es que no conviene votar porque sea cual sea el resultado, se puede solicitar la nulidad. Y yo, ¿la nulidad con base en qué, no? Y él me decía, pues lógica, es que no se están instalando la totalidad de las casillas que marca la ley. Eso ya afecta, de alguna manera, el ejercicio, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, me quedé escuchando y dije, tiene como que algún sentido en una lógica, hay argumentos de varios puntos de vista, porque es un ejercicio al final de cuentas novedoso, no sabemos si es bueno o es malo como tal, que yo creo que en este momento no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario, y que no creo que por tenerlo seamos un país más democrático o que por no tenerlo tampoco seamos menos democráticos. Creo que es dependiendo, ahora sí, ¿no? Y que ahora es una institución, parece que nosotros desde el derecho siempre decimos sí, pero no. Así es como tú dices, pero no por esto, ¿no? Creo que eso siempre está presente. Sí, te digo, o sea, podríamos estar aquí todo el día discutiendo sobre la revocación de mandato, ¿no? Hice un programa un podcast de radio, ¿no? Que está ahí con el profesor Alonso Vázquez Moyers y con Nancy Domínguez. Y te digo, o sea, resulta polémico, ¿no? Y incluso hay quien dice que ese es el fin, ¿no? O sea, un poquito como polarizar la cuestión, ¿no? Pero incluso dentro, me da mucha risa, pero yo tengo un chat de vecinos de mi colonia, ¿no? Y ahí todos son anti-revocación de mandato, pero ya se pelearon entre ellos también, porque no, o sea, están divididos entre si van a salir a votar para que se vaya, como dicen, o entre los que dicen que no hay que ir a votar, ¿no? Y miren los agarrones que se dan, ¿no? O sea, entonces, ya, y hay quien luego dice, oh, tranquilos, justo eso es lo que quieren, que nos peleemos entre nosotros, no nos dividamos, no son. Pero lo cierto es que no tienen claras las cosas. No hay un modelo de comunicación política en México, ¿no? Necesitamos de expertos y expertas que además tengan pues una certificación, una calidad moral, por eso se trata de ética, ¿no? Una autoridad moral para decir con sensatez y quitándose la ideología política, las cosas son así. No sé si me explico. Pero, porque no funciona también porque desconfiamos de los informadores. O sea, también dicen, no, ese está chayoteado, no sé qué, o sea, también falta mucha formación periodística en este país. O sea, sí, yo sé,
Es difícil ser periodista en este país por lo que sufren los periodistas, pero también falta un periodismo profesional en este país, un periodismo ético. Sí, Juan Ignacio, porque te callé. Sí, perdón, Sí. es que se olvida a veces un poco este componente pasional, ¿no? En otros espacios he tenido la oportunidad de discutir ya con otras personas en ese sentido respecto a estos temas, ¿no? Y de repente sí se tornan discusiones muy intensas, ¿no? De defender sus puntos de vista, ¿no? Y a veces pareciera que un mismo fenómeno lo vemos de manera distinta, ¿no? Y que esta situación pareciera que estamos viendo dos cosas diferentes, pero una cosa es defender tu punto de vista con cierta pasión y otra cosa es que por eso te tomes por formar los argumentos del otro y te pelees, ¿no? Y digas, ya no quiero ni verlo, ya me cae mal. Pues creo que no va por ahí. Sí, gracias, Juan Ignacio. Sí, o sea, creo que ahí es donde tenemos que empezar a construir y a poner, como dicen, los puntos sobre las IES. Cindy, adelante. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, yo lo que quiero comentar es que, bueno, yo caigo a lo mismo que hemos estado reiterando de la importancia de que la ciudadanía, o sea, seamos conscientes de buscar fuentes de información fidedignas y reales. Hace unos días estuve viendo, precisamente preparando el tema de revocación de mandato y encontré unos datos bien interesantes de que el INE ha llevado a cabo una intensa comunicación y difusión de la revocación de mandato. Estos datos son durante el mes de febrero, o sea, del 1 de febrero hasta el 1 de marzo, y ahí se estableció en este documento que encontré en el INE que ya ha habido 4.460.000 impresiones en medios digitales, 17.326 acciones de comunicación en las 32 juntas locales y distritales. Ha habido 3 foros de discusión organizadas por el INE, programadas, 16.913 acciones de difusión de educación cívica en redes sociales institucionales, 24 boletines de prensa, 39 entrevistas a consejeras y consejeros, 7 inserciones en medios impresos con tiraje de 925.000 ejemplares, 8.423 acciones en espacios públicos, 452.850 spots transmitidos en 3.538 emisoras de radio y televisión en todo el país. O sea, creo que la información está, pero tenemos que ser conscientes dónde buscamos la información, si va a ser en TikTok, si son redes sociales de influencers, o si son propiamente en redes institucionales del INE, de los tribunales especializados, de revistas especializadas, revistas indexadas. O sea, creo que es bien importante para tener una opinión informada a qué fuentes de información, porque efectivamente, pues ahorita con la apertura que hay con los medios de comunicación, todo mundo tiene una opinión, todo mundo es referente, pero esa conciencia, esa ética de ir a los medios, o sea, la información está, ¿no? Sí, pero más que nada es pues ser selectivos en dónde estamos buscando esa información. Yo creo que en unas discusiones como las que usted platica de sus vecinos o con amigos, si tenemos fuentes, la fuente originaria que es el INE, si vamos a la ley, la naturaleza de la revocación de mandato, independientemente que estemos de acuerdo o no, creo que podemos dar una opinión, pues, consciente independientemente de a dónde nos decantemos, ¿no? Esa sería mi intervención. Muchas gracias, Cindy. Perfectamente lo que dices, aunque creo que se mantiene esto de la democracia descafeinada, ¿no? Porque yo, un poco así como con mi curiosidad sociológica, ¿no? Diría, bueno, pero, ¿y entonces por qué? Porque entiendo perfectamente lo que dice. El INE es la autoridad, ahora sí que la institución autorizada para hacer este tipo de análisis y acercamiento. Entonces, ¿qué está pasando? Que al final no está permeando eso en la sociedad, ¿no? O sea, mi análisis lo hago a nivel de, digamos, de la sensación que tengo al entrar a los diferentes chats y espacios, ¿no? No sé ustedes, o sea, también por eso lo socializo, ¿no? Y claro, puede que el INE tenga la información más acabada para tomar una decisión consciente, que es lo que dijimos en el podcast, ¿eh? O sea, dijimos, entren a analizar lo que ha dicho el tribunal, lo que ha dicho el Instituto Nacional Electoral, o sea, allí están las discusiones serias, ¿no? Las discusiones que tenemos que tomar en cuenta,
y tomen una decisión. O sea, lo peor es no tomar una decisión, ¿no? Tomen una decisión. Incluso aún la decisión de no ir es una decisión, pero tómenla informadamente, conscientemente y no por opiniones, ¿no? Pero mi pregunta sigue latente por lo de la democracia descafeinada, ¿no? O sea, ¿no será que de alguna manera el INE también se comporta, esto es pregunta, no es crítica, de manera aristocrática? O sea, es decir, ¿por qué no está llegando, o sea, por qué no está impactando en ese modelo de comunicación política? Y este es un espacio seguro, es un espacio de pensamiento crítico, ¿no? Yo creo que el INE hace muy bien su trabajo, creo que es lo que debe hacer, pero mi pregunta es, ¿por qué no llega allá? ¿Qué es lo que nos está faltando como Estado, como instituciones para llegar allá? Esa es mi pregunta. No estoy criticando la actividad del INE. No sé si me explico. Adrián, adelante. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Sí me escuchan, verdad? Por alusiones directas, yo soy trabajador del INE, el vocal ejecutivo distrital, y avalo toda la información que proporcionó la compañera Cindy. Aparte, bueno, yo estoy en Tamaulipas y estamos organizando la elección local de gobernatura, ni más ni menos. Y así están otras 5 entidades que a la par de esta elección local, pues tenemos que organizar la revocación de mandato. A veces ya no sabemos para qué estamos sesionando como consejo, y la representación de los partidos también. Oye, esto es para revocación, esto es para proceso local. Me conecto un poco tarde por cuestiones de trabajo, tratando de retomar el hilo. Una de las funciones principales del INE es promover la cultura política democrática, pero pues está enfocada, digamos, como a un producto más especializado. Y aquí de lo que se trata es de un tema más básico, elemental, que es la educación cívica. Y yo creo que ahí es donde está el desfase o el que no se aterrice exactamente lo que queremos ver y lo que le queremos atribuir a una institución. Y aparte, retomo aquí lo que ya ha dicho el maestro José Waldenberg. La mejor institución no es la que tiene más atribuciones, sino que la que tiene las atribuciones pertinentes. Más de 90 funciones que tiene el Instituto Nacional Electoral. Se ha vuelto un monstruo porque en cierto momento la clase política dijo, vamos a arrimarle al menos malo todas las demás actividades para que no nos peleemos entre nosotros. Básicamente, las últimas reformas electorales han ido encaminadas en ese sentido. Sin embargo, pues me parece que si queremos, en este sentido de atribuirle al Instituto Nacional Electoral una mayor efectividad en el tema de educación cívica, tendríamos que despojarlo de otras funciones como los tiempos en radio que podría retomar el IFT, la fiscalización que podría retomarlo la Auditoría Superior de la Federación, etcétera, etcétera. Es un tema muy complejo y que ojalá que todas estas amenazas de reforma electoral pues realmente vayan enfocadas a esa parte y no simplemente al hilo discursivo de la austeridad republicana malentendida y peor ejecutada. Entonces, me parece que en ese sentido, ¿por qué no ha permeado el tema de la revocación de mandato? Bueno, créanme que a nosotros, particularmente un servidor, todos los días, 2, 3 tweets del tema de revocación. Tenemos en proyectos, en ejecución, difusión lo más masiva que se pueda, espectaculares, lonas, vallas móviles, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que hay un choque muy complicado de contrainformación. Y contrainformación, francamente, aprovechada por unos niveles de popularidad y que a estas alturas, francamente, ya no sé qué fin último persigue, si es realmente dañar a la institución, realmente sembrar el camino para esa reforma electoral tan mencionada, pero nosotros, por ejemplo, además de los 3 foros nacionales, se realizarán 32 estatales y 300 distritales. La carta descriptiva del foro distrital que nosotros realizaremos, por ejemplo, plantea desde la A a la Z de lo que es la revocación de mandato, cómo inició, qué llevó a instalar menos casillas,
cuáles son los requisitos para ejercer el derecho de opinión, etcétera, etcétera. Sin embargo, también aquí hay un elemento, no sé, social, de querer toda la información muy diluida. Es decir, a mí dímelo en 5 minutos porque no tengo el tiempo de analizar o no tengo el tiempo o mi interés, o no me va a redituar a mí nada el que yo entre al fondo del conocimiento de un tema. Y eso también es una deficiencia estructural. Es decir, es muy apasionante y los que nos dedicamos a la materia electoral, política electoral, pues obviamente queremos seguir en vivo la sesión de la Suprema Corte donde avaló la pregunta, por ejemplo, pero ¿cuántos están en línea siguiendo esta transmisión? Y así por el estilo. Todos los días hay foros sobre revocación de mandato. Lo mismo, apenas ayer el Instituto de Investigaciones Jurídicas, anteayer Luis Carlos Ugalde, es decir, todos los días, pero es no sé si llamarlo élite, pero como el club de Toby electoral, donde pues no salimos de ahí, ¿no? Entonces, al final de cuentas, me parece, y la conclusión es que mientras no pasemos o no conectemos esa cultura política democrática, que sí es especializada y que realiza el INE, a la educación cívica, donde tendrían que intervenir actores esenciales como las instituciones educativas en todos los niveles, las currículas. A mí me sorprendió en cierto momento que a nivel secundaria, por ejemplo, instituciones en Chile tienen la materia de teoría política, que implica el conocimiento y funcionamiento de las principales instituciones del país. Digo, eso pensarlo en México, estamos muy, muy, muy lejanos. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo porque lo contaste muy bien, Adrián. O sea, y se complementa muy bien con lo que dijo Cindy, ¿no? O sea, es decir, por esfuerzo no ha parado, ¿no? La cuestión es otra, como bien dices tú, ¿no? O sea, y fui conectando con muchas cosas cuando ibas hablando, ¿no? Te agradezco además tremendamente la sinceridad, porque, miren, yo llevo casi 20 años en la administración pública, siempre en el Poder Judicial Federal, y me ha tocado hablar de ética en muchos espacios, ¿no? Y siempre he lidiado con esta idea de la lealtad, ¿no? O sea, cuando hay un principio de la ética que es la lealtad, y en México hacemos siempre un ejercicio, hacemos talleres, porque la gente piensa que lealtad significa defender a nuestras instituciones, en el caso nuestro, al Poder Judicial Federal, aún a pesar de los errores, ¿no? Y entonces yo tengo que enseñarles y decirles que está el patriotismo, que están otros valores, y que finalmente a quien nosotros servimos es a la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, hacer este ejercicio autocrítico, yo digo, sé que es un riesgo porque no todo el mundo lo entiende así y lo puede entender como está siendo poco institucional, me decían, pero yo he recibido felicitaciones de ministros de la Corte diciendo, así es, eso es lo que queremos que entienda la gente, que aquí estamos haciendo una autocrítica, ¿no? Y tú dices, yo soy funcionario del INE y entiendo que esto es el club de Toby, entiendo que esto no está yendo hacia allá, ¿no? O sea, que eso está quedando en un sector, en un circuito, ¿no? Y parece fastuoso, rimbombante, y efectivamente tú abres la página del INE y ves todo esto y tal, pero eso no está llegando, justo es lo que yo quería decir, no está llegando a la gente, incluso a la de la Ciudad de México, no está llegando, o sea, imagínense más allá, ¿no? Y dices tú muy bien, esto pasa incluso por un vicio estructural o alguna falta de coordinación institucional. Yo invité a varias personas del Instituto Nacional Electoral a que participaran en el podcast y nadie se animó. Y me decían las razones, me decían, te lo voy a decir aquí, insisto, es un espacio seguro, ¿no? Esto no se está produciendo en Facebook ni nada, se queda aquí en la Escuela Judicial Electoral. Me decían, porque no estoy de acuerdo con la revocación del mandato. Pero no puedo, o sea, no puedo decirlo porque estoy trabajando aquí. Entonces, te lo puedo decir a ti en corto, pero no lo puedo decir en un podcast, ¿no? Y es por lo que tú decías, porque no entiendo las razones. Parece que nos obligaron a hacerlo. Entonces había mucha gente dentro del propio INE que sentía como que hasta violento que todo esto.
no solo eso, porque además estaban respaldando incluso a los propios consejeros que en algún momento dijeron, esto es casi un duelo político, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el presupuesto y si sí, si no, y sácalo de tu seguro de separación o del fondo ahí, del fideicomiso? O sea, era una cuestión política. O sea, ahora eso lo vimos todo el mundo. Entonces, al final de cuentas, era muy difícil hablar de manera sensata y neutral de la revocación de mandato, justo en ese modelo de comunicación política, por todas estas cosas que explicaste. Muchas gracias. Ahorita te vuelvo a dar la réplica. No sé, bueno, que hable Adrián y luego Juan Ignacio. ¿Sí, Juan Ignacio? Porque estamos como en este peloteo. Sí, adelante. Gracias por la atención. Digamos que yo lo he sintetizado de esta manera. Querer que se mantenga el presidente y no acudir a la casilla es un sinónimo. Pretender que continúe, mejor dicho, pretender que continúe y no acudir es un sinónimo. Y lo contrario es un pleonasmo. Es decir, y todo esto partió, desafortunadamente, o lo así, opinión personalísima, de la decisión de la Corte de avalar la pregunta en ese sentido. Es decir, quedarse únicamente con la opción de ¿quieres que se lo revoque? Acude a la casilla y vota en tal sentido, o opina en tal sentido, ¿no? Pero bueno, y desafortunadamente nos metieron en esta situación. Yo entiendo esa explicación que pudieran dar algunas personas de mi institución, sin embargo, creo que ahí sí están faltando al profesionalismo, porque ocurre, y quizás no aplique mucho, pero yo lo entiendo así, la defensa de los derechos humanos, y lo he platicado, que como funcionario como persona podemos no estar de acuerdo con algunas situaciones que implique protección, ejercicio, todos los de derechos humanos, pero como funcionario nos debemos de despojar de esos prejuicios sí o sí, y tenemos que entrarle y tenemos que ejecutar y tenemos que ejercer en estricto cumplimiento. Entonces me parece que en esa parte, y la verdad yo sí reconozco muchísimo, sobre todo a las y los integrantes del Consejo General, porque pues hablar en sesiones, en espacios públicos y con la neutralidad, quizás llevando a espaldas esa sensación de decir, pues francamente a veces es hasta un contrasentido lo que estoy tratando de explicar, pero están al pie del cañón haciéndolo. Entonces es algo como yo lo veo también, es decir, como funcionariado me ha tocado sobreexplicar a representaciones de partidos políticos, ya sabemos de qué corriente, lo que son las unidades territoriales, cómo llegamos al número de casillas una y otra vez, y los porqués y esto, es decir, siendo que incluso consejeros ciudadanos míos muestran señales de desesperación ante los cuestionamientos reiterados o hasta llegar a los absurdos. Sin embargo, como profesional, pues tengo que continuar y armarme de toda la paciencia del mundo. En esa parte que menciona ahí sí, pues siguiendo la línea autocrítica, me parece que estamos obligados a salir, a explicar, a aceptar invitaciones y a todo esto, porque al final de cuentas, creo que el fin último es la promoción de los ejercicios de participación ciudadana. Podrá salir a tropiezos su historia, sus contradicciones y todo, pero pues también el asunto, y lo mencioné incluso con la pasada consulta popular, de que es la pedagogía ciudadana la que nos debe de pues estimular o incentivar para salir a explicar y aprovechar que se está realizando esto para mencionarles qué es un ejercicio de participación ciudadana, qué es la democracia representativa, qué es esto ahora de la democracia directa, y pues avanzar y avanzar, porque si no, yo también lo
lo planteaba en la pasada consulta popular, que pueden invertirse los papeles y siempre le va a perjudicar a uno o le va a intentar perjudicar a una fuerza política y parecerá que le va a beneficiar a otra fuerza política. Pero debemos de superar esas etapas iniciales. Nunca vamos a llegar a la perfección, es decir, este tema de las consultas, yo lo veía en ese sentido. Sí parece que beneficia a unos, sí parece que perjudica a otros, pero si no nos despojamos de eso para ver el objetivo final o común, que es fortalecer el ejercicio en sí, pues nunca vamos a tener un terreno ideal para poder avanzar en ese tipo de actividades y lo que significa en beneficio de la ciudadanía. Gracias. Sí, justo a esa conclusión llegamos en el podcast, ¿no? O sea, decir, al final de cuentas, sí va a servir de algo, ¿no? Que vamos a aprender a participar, o sea, vamos a ensayar, vamos a ver en qué nos equivocamos y la próxima vez lo haremos mejor, vamos a identificar esto que llaman, ¿no? Fortalezas y debilidades, o sea, al final sí vamos a aprender algo, o sea, yo sé que algunos dicen, bueno, pero qué aprendizaje tan costoso, no sé qué, pero bueno, justo por ahí nos fuimos nosotros. Y como dices tú, artículo 8, ¿no? O sea, tienes que responder, es nuestra obligación como servidores públicos. A veces uno se siente como forzado, como que está haciendo una respuesta forzada, pero es justo lo que en la articulación de todo surge, ¿no? O sea, tienes que dar esas explicaciones. Claro, por eso decía yo, en este lugar, aquí donde es seguro, ¿no? Claro, no me voy a poner eso a explicarle a una persona que me viene a pedir mi consejo en ese sentido, ¿no? Tienes toda la razón. Muchas gracias, Adrián. Juan Ignacio. Es que ya me llamó la atención lo que comentó Adrián, ¿no? Dice que aún con todos los esfuerzos institucionales, no ha podido comunicar el ejercicio de la revocación de mandato, ¿no? Pareciera que, aparte del modelo de comunicación política, modelo de comunicación institucional, ¿a qué se debe que una institución con la infraestructura que tiene el INE no pueda comunicar este tipo de ejercicios y las tareas que realizan, ¿no? Independientemente de todo? Creo que eso me deja a mí pensando esta área de oportunidad, porque al final de cuentas las instituciones las hacemos quienes formamos parte de ellas, ¿no? Y es uno quien les puede dar ese prestigio o no a esa institución como tal. Creo que la reflexión que me queda. Sí, yo creo que es la que todos nos llevamos, ¿no? O sea, yo lo he resumido quizá de manera muy liviana, ¿no? Pero esto implica pues un montón de esfuerzos, o sea, ¿cómo hacemos realmente que ese modelo de comunicación política sea social, sea democrático, sea inclusivo, ¿no? Y llegue a todos lados, o sea, es el punto, ¿no? Que sepamos qué es lo que está pasando, sucediendo con la gente que es la principal protagonista o participante de estos procesos, ¿no? Porque no hemos dicho lo peor, ¿no? Lo peor es que mucha gente va a ir a ese proceso acarreada, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué haces, no? O sea, decir, volvemos al tema, ¿no? O sea, cómo sensibilizas, cómo haces explícito, ¿no? Eso no, o sea, lo tendrías que decir o no, y cómo cambia la cultura política, y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, es una inversión a mediano y largo plazo, ¿no? No lo vamos a cambiar ahora y tiene que ser de esa forma, ¿no? No podemos hacerlo de otra manera. Sí, Cindy, adelante. Gracias. Bueno, en relación a lo que dice Juan Ignacio, a mi punto de vista, creo que de los obstáculos más grandes que se ha enfrentado es precisamente el tema presupuestal. O sea, este ejercicio implica el mismo esfuerzo y en teoría tendría que realizarse las mismas acciones que una elección presidencial. Aún así está muy mermado el tema económico, el tema de logística, lo que ha implicado precisamente que va a haber menos casillas, o sea, hacer el mismo esfuerzo, pero con menos dinero igual. No tiene el mismo presupuesto para hacer la difusión. Eso, aunado a que tienen al gobierno federal en contra, que hay un constante desgaste en cuanto a tener que estar substanciando procedimientos por difusión indebida, por uso de recursos públicos,
por los diversos medios de impugnación. O sea, creo que ahorita más que nunca el INE va contracorriente. O sea, si de por sí es un ejercicio complejo, es presupuesto, el gobierno en contra, el escepticismo de la gente, la apatía, el que sí o el que no. Entonces, creo que es un ejercicio que ha sido muy complicado, pues, para la autoridad electoral. Eso sería todo. Sí, así es, así es. Ha resultado todo un reto y creo que pues al final lo que tenemos que decir es aprendizaje, ¿no? O sea, esa es la cosa, ¿no? O sea, ¿qué podemos aprender? Y en concreto sobre el modelo de comunicación política, pues estamos aprendiendo mucho, ¿no? O sea, nos falta mucho. Hoy yo creo que son más las preguntas que las respuestas, o sea, porque ya justo ustedes hicieron preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos realmente para romper esa burbuja? ¿Cómo hacemos para romper eso que le llaman ceguera de taller, ¿no? O sea, realmente escuchar a todas las personas en las cuales va a incidir estas actividades de la democracia directa, ¿no? Que entendemos que es algo importante y que hacia allá tenemos que ir, ¿no? ¿Cómo hacemos para que pues participen más conscientemente, para que la información que producen las instituciones electorales les llegue de buena manera, para que generen este pensamiento crítico que les ayude a discernir sobre esa información, para que a su vez puedan participar, ¿no? Pues retroalimentándonos respecto de estos ejercicios? Son muchas preguntas, ¿no? Yo creo que estamos en el camino, porque a mí me da buena espina que haya salido este tema aquí, que ustedes estén aquí en esta mañana, esta tarde, no, más bien, pues sí, mañana tarde, ¿no? Mediodía, discutiendo estos temas, porque entiendo que habemos algunos que estamos preocupados y que eventualmente no solo preocupados, sino ocupados del tema, y que seguramente de aquí van a salir propuestas, estrategias, van a salir formas para poder alcanzar pues ese ideal de lograr un modelo de comunicación política democratizante, democratizador y democrático, ¿no? Y lo veo pues por las intervenciones que han tenido, ¿no? Donde se hacen de buena fe, se hacen con la buena intención, se hacen con ganas de cambiar las cosas, y yo creo que podemos empezar en principio teniendo esta salud digital, ¿no? O sea, utilizando responsablemente nuestras redes sociales, verificando lo que compartimos, no dando like de manera banal a las cosas, tratando de generar pues incluso entornos de paz, ¿no? O sea, todo está en cómo nos comunicamos, ¿no? Y hay palabras que sabemos que detonan enojos, que generan más violencia. Entonces, pues, tratar de evitar esa comunicación verbal, gestual, digital, que a veces es violenta, discriminatoria, racista, misógina. Y esto es un trabajo de todos los días, ¿no? O sea, es una deconstrucción. Utilicé este término, creo que no es correcto, y si alguien nos hace la mención, pues justo pensar, reflexionar por qué nos está haciendo esa mención, por qué no se sintió cómoda o cómodo con lo que dijimos. Ahí está, ¿no? Es eso, es una formación constante. Esa es la ética, o sea, al final esa es la ética, ¿no? O sea, es de todos los días, ¿no? Es cuando se vuelve, la virtud es la acción buena constante, ¿no? Ese es el modo, no es que hoy me porté bien, ¿no? O sea, todos los días estamos buscando ser éticos, ser éticas, y yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Bueno, pues por aquí estaríamos concluyendo esta doble jornada. Me dio mucho gusto, creo que salió muy bien. No sé ustedes, estoy aquí a sus órdenes, no sé si quieren comentar algo, decir algo, preguntar algo. ¿Todo bien? ¿Sí? Yo me voy muy contento, aprendí mucho. Gracias, cuídense mucho, nos vemos a la próxima, nos vemos en redes sociales. Ahí los veo, cuídense. Gracias. Gracias, profesor.